Bienvenidos al curso sobre cómo contabilizar el impuesto sobre sociedades. Mi nombre es Juan Antonio González Díaz, soy economista y profesor de la Universidad Pablo de Olavide. Antes que nada quiero comentaros que este curso no va sobre el cálculo del impuesto sobre sociedades, ya que tenemos un curso específico para esa materia, sino sobre cómo contabilizar el impuesto una vez calculado previamente. Por tanto, partimos de la liquidación del impuesto extracontable, en la cual partimos de una tabla como la siguiente. Resultado contable, que es el que aparece en pérdidas y ganancias de la contabilidad, y hacemos los pertinentes ajustes, que veremos cuáles son en este curso, para obtener la base imponible. Esta base imponible puede ser previa o definitiva en función de que la empresa tenga pérdidas de ejercicios económicos cuyas bases imponibles pueda compensar. Si tiene, pues hay que reducir la base imponible previa en estas pérdidas para poder obtener la base imponible, a la cual se le aplica el tipo de gravamen atendiendo a la legislación para obtener la cuota íntegra. Esta cuota íntegra se verá también reducida por aquellas deducciones y bonificaciones fiscales en cuota a que la empresa tenga derecho según la legislación para obtener la cuota líquida. La cuota líquida es el resultado de la liquidación, es el impuesto corriente. No obstante, la empresa puede tener una serie de ingresos a los cuales los clientes le realicen una retención que ingresan directamente a la agencia tributaria, o también puede ser que la empresa, atendiendo a la legislación, pueda realizar pagos fraccionados a cuenta del impuesto sobre sociedades. Estos dos importes minorarían la cuota líquida para dar la cuota diferencial, que es el resultado que efectivamente la empresa debe pagar. Bien, este curso trata de ver cómo se contabilizan cada una de las partidas que aparecen en esta tabla. Y vamos a empezar con los ajustes. Tenemos dos tipos de ajustes distintos. Por una parte, diferencias permanentes. Un gasto contabilizado no es considerado gasto por la normativa fiscal, por ejemplo, multas y sanciones. Al liquidar el impuesto, vamos a verlo con un ejemplo. Si suponemos que una empresa tiene un resultado contable de 14.600 euros de beneficios y ya están contabilizados una sanción por 1.000 euros, por ejemplo, para realizar la liquidación del impuesto, partimos del resultado contable, 14.600 euros. Pero esta sanción es un gasto desde el punto de vista contable, pero no es un gasto fiscalmente deducible. Ello me obliga a realizar un ajuste por diferencias permanentes. Este ajuste supone que para Hacienda el resultado real no son 14.600 euros, sino 15.600 euros, porque elimino del resultado contable el gasto de 1.000 euros que en su día contabilicé como gasto por la multa o la sanción. En contabilidad no afecta para nada, puesto que yo ese gasto, esa multa, esa sanción, lo contabilizo como un gasto más, como un hecho económico del ejercicio de la empresa. La sanción, por tanto, de Hacienda por 1.000 euros se contabilizaría en la cuenta 631 por importe de 1.000 euros contra la cuenta de banco de tesorería de donde salga el efectivo para pagar la multa. La cuenta más correcta, bajo mi punto de vista, sería una 631, otros tributos, pero con una terminación distinta. Por ejemplo, 99. ¿Para qué? Para identificar esos gastos como no deducibles y a la hora de realizar el chequeo anual después de cierre el ejercicio, me resulte más sencillo poder identificar aquellos gastos que no sean fiscalmente deducibles. Por ejemplo, las multas y sanciones. Conclusión. Una diferencia permanente no tiene ninguna incidencia contable, el gasto se contabiliza como tal, pero sí afecta a la liquidación del impuesto, puesto que si el gasto no es deducible, no tendré en cuenta esos gastos para la base imponible previa. Además de las diferencias permanentes, tenemos también diferencias temporarias. La norma define diferencias temporarias como las derivadas de la diferente valoración contable y fiscal atribuida a activos, pasivos y determinados instrumentos de patrimonio en la medida en la cual tengan incidencia la carga fiscal futura. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no estamos como en diferencias permanentes, que para la agencia tributaria no era gasto y para contabilidad sí. Ahora sí son gastos deducibles y sí es gasto contable, pero la valoración de esos gastos es distinta. La norma define base fiscal como el importe atribuido a los activos, pasivos o instrumentos de patrimonio de acuerdo con la legislación fiscal aplicable. En caso de que la base fiscal difiera
de la valoración contable, en este caso existe una diferencia temporaria. Existen dos tipos de diferencias temporarias, deducibles e imponibles. Para identificar la diferencia temporaria y saber si es deducible o es imponible, lo que tengo que hacer es la siguiente pregunta. ¿Me va a hacer esta diferencia temporaria pagar menos en el futuro? Si la respuesta es sí, será una diferencia temporaria deducible. Si la respuesta es no, si me hace pagar más impuestos en el futuro, estaremos ante una diferencia temporaria imponible. Pero la pregunta siempre es ¿qué va a pasar en el futuro? Si pago menos, deducible. Si pago más impuestos, imponible. Las diferencias temporarias, según el Plan General Contable de 2007, se producen por dos motivos. Primero, por la existencia de diferencias temporales. Mismo concepto que en el Plan General Contable 90, aunque el enfoque, como veremos ahora, es un poco distinto. O en segundo lugar, en otros casos, como por ejemplo, en ingresos y gastos registrados directamente en el patrimonio neto, lo veremos con detalle, cuando en una combinación de negocios la valoración fiscal es distinta del valor contable, o bien cuando en un activo que no es una combinación de negocios también ocurre lo mismo, es decir, que la valoración fiscal es distinta del valor contable. Todos estos casos lo veremos en este curso, pero vamos a empezar por las diferencias temporarias ocasionadas por diferencias temporales. Y lo vamos a ver a través de un ejemplo. Imaginaos que compramos un elemento de inmovilizado por 10.000 euros, cuya vida útil estimada es de 5 años. Siempre que una empresa o una persona que ejerce una actividad empresarial compra un elemento de inmovilizado, en este caso no toda la inversión va a gasto, sino que va a ir a gasto de forma proporcional, atendiendo a los años durante los cuales va a generar rendimientos para el bien. Por lo tanto, en este caso concreto, 1.000 euros que yo invierto en un elemento de inmovilizado que me va a reportar beneficios durante 5 años, si utilizo el sistema de amortización lineal, amortizaré un quinto de ese elemento de inmovilizado cada año, es decir, el 20% será la amortización contable. Sin embargo, me puedo acoger a una bonificación fiscal, en este ejemplo, en el cual puedo deducirme ya no el 20% de amortización contable, sino que me puedo deducir el doble de esa amortización contable, es decir, me puedo deducir un 40% de amortización fiscalmente. La primera idea básica es que yo no puedo contabilizar en este caso la amortización al 40%, porque no es cierto. Una cosa es que sea fiscalmente deducible el 40%, pero otra muy distinta es que el bien realmente me va a reportar a mí beneficios durante 5 años, con lo cual debo amortizarlo atendiendo al principio de imagen fiel según la realidad. El bien me va a durar 5 años, con lo cual amortizaré un 20% cada año. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un cuadro de estado contable en el cual calcularé la amortización anual y, por tanto, el valor contable al final de cada año. El año 1, la amortización será un 20% de 10.000 euros, 2.000 euros. Y como he elegido el sistema de amortización constante, ya que existen otras alternativas, cada año la amortización será constante igual a 2.000 euros. De tal forma que después de 5 años amortizando el bien, como ya he dejado de producir beneficios para la empresa, lo tendré el bien completamente amortizado. Total amortizado, 10.000 euros. A partir de aquí calculo el valor contable. El valor contable se va a obtener para cada año restando al precio de adquisición la amortización acumulada. Por tanto, para el año 1 el valor contable va a ser 10.000 euros que me costó el elemento de inmovilizado menos la amortización del primer año, va a ser 8.000 euros. El segundo año va a ser igual, el precio de adquisición menos la amortización acumulada después de 2 años, serán 4.000 euros, por lo tanto el valor contable sería 6.000 euros. 4.000 para el año 3, 2.000 para el año 4 y lógicamente el valor contable del elemento inmovilizado después de su último año va a ser 0. La base fiscal de cada ejercicio se va a obtener de una forma análoga al valor contable, pero en este caso, en lugar de tener en cuenta el 20% de amortización contable, tendré en cuenta el 40% de amortización fiscalmente deducible. Hago una tabla similar a la anterior, en la cual cada año calculo cuál es la amortización fiscal, que va a ser lógicamente el 40% del importe del bien el primer año, el segundo año y el tercero también sería el 40%. ¿Qué ocurre? Que si amortizo el 40% sobrepaso el 100% de la adquisición del bien. Es decir, me quedaría el año 3 por amortizar ya no el 40%, sino el saldo resultante, que sería los 2.000 euros que me quedarían por amortizar. En todo caso, en este caso, después de 3 años,
tendré el bien completamente amortizado desde el punto de vista fiscal. Pues bien, a partir de la amortización fiscal obtengo cuál es la base fiscal. Es el valor atribuido a efectos fiscales, que se calcula del mismo modo. Sobre el precio de adquisición le resto la amortización acumulada fiscalmente deducible. Por eso, después de un año, fiscalmente el bien vale 6.000 euros, 10.000 de la adquisición inicial menos 4.000 de la amortización fiscalmente deducible, 2.000 para el año 2 y lógicamente va a ser 0 para el año 3. Como podemos observar, tanto la amortización contable como la amortización fiscalmente deducible acaban sumando el importe de adquisición del bien, 10.000 euros. Solo varía la velocidad a la cual se lleva a gasto contable o la velocidad a la cual se lleva a gasto fiscalmente deducible según la normativa contable o fiscal, pero el efecto conjunto es neutro. Este es precisamente el concepto de diferencias temporales temporales. Es gasto para ambos puntos de vista, fiscal y contable, solo cambia la velocidad a la cual llevamos a gasto desde el punto de vista fiscal o contable, en contrapartida con las diferencias permanentes, que es una diferencia de concepto. Si es gasto para contabilidad, no es gasto para desde el punto de vista fiscal. En este caso es gasto para ambos, pero cambia la velocidad a la cual se lleva gasto desde un punto de vista y otro. Una vez comprobado que el valor contable y la base fiscal no coinciden, tenemos claro que se va a generar una diferencia temporaria. El siguiente paso siempre va a ser identificar si estas diferencias temporarias van a ser diferencias temporarias deducibles o imponibles. Es decir, si en el futuro voy a tener que pagar menos impuesto, deducible, o en el futuro tendré que pagar más impuestos, imponibles. Para ello, en el año en el cual se origina la diferencia temporaria, debo realizar la siguiente argumentación. En el ejercicio en el cual se adquiere la maquinaria, si el valor contable es mayor que la base fiscal, eso significa que tengo contabilizado un elemento por un importe que según Hacienda vale menos que aparece en contabilidad, con lo cual este año pagaría menos. Pero esa no es la pregunta es ¿qué va a pasar en los años siguientes? Si el efecto conjunto es neutro y este año pago menos, significa que en el resto de años que me quedan pendientes tendré que pagar más. Si en el futuro pago más, será una diferencia temporaria imponible. Resumiendo, si el valor contable es mayor que la base fiscal, estaremos ante una diferencia temporaria imponible. Si por el contrario, el valor contable es menor que la base fiscal, esto significa que tengo contabilizado un elemento que según Hacienda vale más, con lo cual este año debería pagar más impuestos. Pero esta no es la pregunta es ¿qué va a pasar en el futuro? Si el efecto conjunto es neutro y este año pago más, el resto de ejercicios deberé pagar menos impuestos. Por lo tanto, estaremos ante una diferencia temporaria deducible. Por tanto, si el valor contable es menor que la base fiscal, la diferencia temporaria es deducible. Pagaré menos en el futuro. Aquí comparamos en este cuadro cuál es el valor contable con la base fiscal. Vemos que el valor contable es mayor que la base fiscal. Por lo tanto, tendré que pagar más en el futuro que hemos visto. Estaremos ante una diferencia temporaria que va a ser una diferencia temporaria imponible. La base fiscal es 6.000, el valor contable es 8.000, la diferencia es menos 2.000. Como el valor contable es mayor que la base fiscal, diferencia temporaria imponible. El año 2 sigue siendo el valor contable mayor que la base fiscal. 2.000 menos 6.000 serían menos 4.000. Sin embargo, de esos menos 4.000, 2.000 se generaron en el año 1 y 2.000 se generaron en el año 2. Sigue siendo, por tanto, una cantidad que va incrementando la diferencia temporaria imponible. El año 3 coincide en valor fiscal con valor contable. ¿Por qué? Porque 0 menos 4.000 serían menos 4.000 euros de diferencia temporaria, pero 2.000 se generaron en el año 1, otros 2.000 se generaron en el año 2, y el año 3 no se genera diferencia temporaria alguna. El año 4 y el 5 también, si restamos base fiscal menos valor contable, para el año 4 tendremos 0 menos 2.000, sería menos 2.000 euros. Pero sin embargo, menos 4.000 se han generado anteriormente, con lo cual este año la diferencia temporaria que se genera es una diferencia temporaria positiva. Es decir, empezamos a partir del año 4 a revertir la diferencia temporaria imponible generada al inicio del bien. Y también ocurría igual con el año 5. Es decir, el efecto revierte. Un ejemplo.
Si contamos para una empresa que tiene un resultado contable de 14.600 euros, en este caso el resultado contable sería 14.600 y el ajuste va a ser un ajuste por diferencias temporarias imponibles. Aquí es fácil equivocarse o no tener claro cuál es el signo del importe, si debemos sumar el ajuste o restar el ajuste. Para identificarlo sin problemas, mejor que memorizarlo, es acudir a la argumentación anterior. Hemos dicho que si el valor contable es mayor que la base fiscal, significa que en el futuro debo pagar más impuestos. Y eso ocurre porque este año tengo que pagar menos. Por lo tanto, lo que hago es reducir el resultado contable de 14.600 a 12.600. Cuando se produce una diferencia temporaria, el ajuste va a ser negativo, disminuye el resultado contable, porque pagaré más en el futuro y para ello debo pagar menos este año. Contabilidad. Lógicamente, tanto las diferencias temporarias imponibles como deducibles me van a generar un crédito o un derecho sobre la agencia tributaria, o bien, si son diferencias temporarias deducibles, o bien una deuda con la agencia tributaria si son diferencias temporarias imponibles. Por tanto, las diferencias temporarias deducibles suponen un crédito. ¿Por qué? Porque en el futuro tengo que pagar menos, entonces debo contabilizar el correspondiente activo. Si por el contrario estamos ante una diferencia temporaria imponible, es una deuda frente a la agencia tributaria, porque en el futuro tengo que pagar más, con lo cual se contabilizarán como un pasivo. El activo por diferencias temporales deducibles se va a contabilizar en la cuenta 4740, que se llama activos por diferencias temporarias deducibles. Y su importe se va a calcular multiplicando la diferencia temporaria deducible por el tipo de gravamen. Por el contrario, si estamos ante una diferencia temporaria imponible, el pasivo se va a contabilizar en la cuenta 479, pasivos por diferencias temporarias imponibles. Y su importe igualmente se va a calcular multiplicando el importe de la diferencia temporaria imponible por el tipo de gravamen. Si volvemos al ejemplo anterior, por supuesto siempre la contrapartida tanto del activo como del pasivo va a ser la cuenta 6301 impuesto diferido. Es importante, la cuenta de impuesto diferido es una cuenta de gasto, pero puede tener saldo deudor o saldo acreedor. Es decir, puede ser un gasto o un ingreso. ¿De qué depende? De que se use como contrapartida a la creación de un activo o como contrapartida a la generación de un pasivo. Si volvemos al ejemplo anterior, vemos la comparativa entre valor contable y base fiscal, vemos la generación de las diferencias temporarias y para un tipo de gravamen del 30%, vemos cómo se calcula en este caso el pasivo, ya que estamos ante una diferencia temporaria imponible, se genera un pasivo. El pasivo generado va a ser la diferencia temporaria imponible para el año 1 menos 2.000 euros por el tipo de gravamen, menos 600. Para el año 2 igual, menos 2.000 por el 30%, menos 600. El año 3, como no se genera diferencia temporaria, no habrá tampoco pasivo. Los años 4 y 5 que se produce la reversión, la cuantía será también el importe de la reversión de la diferencia temporaria imponible por el tipo de gravamen, en este caso 600 euros en signo contrario. ¿Qué significa en signo contrario? Que cuando se produce la reversión, en este caso lo que hago es disminuir el saldo del pasivo que he generado anteriormente. Por tanto, los años 1 y 2, ¿qué se contabilizaría? Pues la creación del pasivo, 479, pasivos por diferencias temporarias imponibles por valor de 600 euros. Y para cuadrar el asiento, uso como contrapartida la cuenta 6301 impuesto diferido por 600 euros. Con lo cual veremos que el año 1 se genera un pasivo de 600 euros y el año 2 se incrementa su saldo en esos mismos 600 euros. El año 3 no se produce nada, puesto que no hay diferencia temporaria, y los años 4 y 5 se produce la reversión. Es decir, yo doy de baja 600 euros el año 4 de la cuenta de pasivos por diferencias temporarias y uso como contrapartida el impuesto diferido, tanto el año 4 como el año 5. De tal forma que después de los 5 años de este ejemplo, el saldo final de la cuenta del pasivo por diferencias temporarias imponibles, la 479, va a ser de 0 euros. Hay dos ejemplos A y B, que dejamos para el final del curso, porque voy a incluir no solamente la forma de contabilizar los ajustes, sino que además incluiré el resto de las partidas que forman parte de la liquidación del impuesto. El siguiente punto trata sobre cómo valorar los activos y los pasivos por diferencias temporarias. La norma 13ª del Plan General Contable establece
que los activos y pasivos por impuesto diferido se van a valorar siempre según el tipo de gravamen que se espera que esté vigente durante la reversión. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues si yo cuando contabilizo el activo o el pasivo por diferencias temporarias no tengo noticias de que se vaya a producir ningún cambio en el tipo de gravamen, lo contabilizo para el tipo de gravamen existente en ese momento. Si cuando yo voy a contabilizarlo ya se ha publicado el tipo de gravamen vigente para los próximos años, en los cuales va a revertir el tipo de gravamen, tendré en cuenta no el tipo de gravamen vigente para ese año, sino el vigente, el pendiente de aprobar o el que ya está aprobado para los años siguientes, que es cuando se supone que se va a producir la reversión. En todo caso, si una vez contabilizado un tipo de gravamen, este tipo de gravamen cambia, tendré que modificar la valoración inicial de los activos o de los pasivos por impuesto diferido, ¿de acuerdo? Y la contrapartida va a ser una cuenta de gasto, una cuenta de ingreso, que van a ser ajustes negativos en la imposición sobre beneficios o ajustes positivos en la imposición sobre beneficios. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginamos que contabilizamos en el ejercicio anterior el impuesto sobre sociedades y se tuvo en cuenta el tipo de gravamen vigente para ese momento, que era un 32,5%, porque yo no tenía constancia de que fuera a modificarse el tipo de gravamen. Entonces tenemos en contabilidad, en el balance, un activo por diferencias temporarias deducibles de 1.300 euros, calculado con un tipo de gravamen vigente en ese momento del 32,5%, multiplicando ese tipo de gravamen por las diferencias temporarias deducibles. Además tenemos en balance un pasivo por diferencias temporarias imponibles de 1.950 euros, calculado pues multiplicando la diferencia temporaria imponible por el tipo de gravamen del 32,5%. Ya están contabilizados, se contabilizaron correctamente, pero una fecha posterior a su contabilización cambia el tipo de gravamen del 32,5 al 30%, con lo cual los años durante los cuales suponemos que vamos a revertir estos activos y pasivos por impuesto diferido, el tipo de gravamen vigente para esa reversión no va a ser el 32,5 sino el 30. Entonces esto supone que debo modificar la contabilidad para adaptar el valor del activo y el valor del pasivo por diferencias temporarias al nuevo tipo de gravamen. Por lo tanto, el activo por diferencias temporales deducibles se contabilizó a un 32,5%, con lo cual debo modificarlo y debo ajustar su valor para valorarlo al nuevo tipo de gravamen del 30%. ¿El ajuste cuál sería? Pues sería, en este caso, disminuir, como ha disminuido el tipo de gravamen, disminuiría el valor del activo por diferencias temporarias deducibles. Y la contrapartida sería ajustes negativos en la imposición sobre sociedades. Bien, ¿cómo obtengo el importe? Pues para ello, lo primero que tengo que hacer es calcular cuál sería la diferencia temporaria deducible. Y yo la calculo dividiendo el saldo del activo entre el tipo de gravamen utilizado para su cálculo. 1.300 entre 0,325, que es el 32,5%, me dará cuál es el valor de la diferencia temporaria deducible. Si lo vuelvo a multiplicar por el 30%, me dará 1.200 euros, que es el valor que tiene que aparecer, el saldo que tiene que aparecer en la cuenta de activo por diferencia temporaria. Como vemos, son 100 euros menos que los 1.300 ya contabilizados, pues simplemente ajustamos, disminuimos el activo en 100 euros, ya que ha disminuido el tipo de gravamen, con lo cual el valor de reversión del activo va a ser menor que el previamente contabilizado. Del mismo modo ajustaremos el valor del pasivo por diferencias temporarias imponibles. Lógicamente, si disminuye el tipo de gravamen, tengo que disminuir el valor del pasivo por diferencias temporarias imponibles, la 479. Y la contrapartida sería ajustes positivos en el impuesto sobre sociedades. ¿Por qué importe? Pues siguiendo el mismo procedimiento anterior, para saber cuál es la diferencia temporaria imponible que me ocasionó el cálculo de este pasivo, divido el pasivo entre el tipo de gravamen utilizado para obtenerlo. Eso me dará cuál es la diferencia temporaria imponible. Pues bien, esta diferencia temporaria la multiplico por el nuevo tipo de gravamen, el 30%, y me dará cuál es el valor que debe tener el pasivo, 1.800 euros. Como vemos, 150 euros menos que el pasivo previamente contabilizado. Pues simplemente ajusto, disminuyo el pasivo en 150 euros y la contrapartida la que utilizo es la de ajustes positivos, también por 150 euros. Bien, hasta aquí respecto a la
al origen de diferencias temporarias por diferencias temporales. Además, como hemos dicho, existen otros casos que pueden generar diferencias temporarias. Y vamos a ver en primer lugar los ingresos y gastos registrados directamente en el patrimonio neto. ¿De acuerdo? Cualquier ajuste realizado contra reservas se hará por su efecto neto impositivo, generando el efecto impositivo un activo o un pasivo. Esto es importante porque el nuevo Plan General Contable recoge numerosas opciones, numerosas oportunidades que nos permiten ajustar valor contra patrimonio neto, bien sea contra reservas y otros casos que veremos a continuación. En todo caso, cualquier apunte contable que yo haga contra reservas, este ajuste, o en general contra patrimonio, pero en particular contra reservas, este ajuste se va a hacer por su efecto neto impositivo. Por ejemplo, imaginaos que cometo un error contable, de tal forma que dejo de amortizar por equivocación los 2 últimos años la amortización de un elemento inmovilizado. Si la amortización es 10% anual sobre 1.000 euros, pues dejo de amortizar el 10% un año y el 10% otro año. Entonces, el ejercicio en curso, por una parte, además de contabilizar la amortización de este ejercicio, debo corregir la falta de amortización de los 2 ejercicios precedentes. Entonces, por tanto, en primer lugar, amortizaría el 10%, la cuenta 680 de amortización, contra amortización acumulada 280 por importe de 100 euros, 10% del precio de adquisición del elemento inmovilizado. Pero además debo corregir el error anterior. Entonces, debo incrementar la amortización acumulada en 200 euros, 2 años de amortización, porque de forma correcta la amortización acumulada tendría que tener un saldo superior en 200 euros. Pues bien, directamente lleva amortización acumulada y la contrapartida va a ser la cuenta de reservas voluntarias, bien, como bien dice la norma. Eso sí, yo no puedo poner 200 euros de reserva voluntaria a 200 euros de amortización acumulada. ¿Por qué no? Porque si lo hago de este modo, estaré perdiendo el derecho a deducirme como gasto la amortización que he dejado de imputar cada uno de los 2 años. Entonces, pagaría más impuestos que si no me hubiera equivocado. Para buscar que este error sea neutro desde el punto de vista fiscal, lo que hago simplemente es contabilizar contra reservas por su efecto neto impositivo. Es decir, para un tipo de régimen del 30%, 200 por el 30% me da 60. Esos 60 euros van a ser activos por diferencias temporarias imponibles. Yo pagaré menos impuestos en esta cuantía. Y solamente el efecto neto impositivo, 140 euros, es la cantidad que va a ir contra reservas voluntarias. En el caso de activos financieros disponibles para la venta, la contabilización difiere significativamente si nos encontramos con una empresa que cumple o no con los requisitos para aplicar el Plan General Contable de Pymes, ya que si cumple los requisitos para contabilizar con el Plan General Contable de Pymes, en este caso cualquier ajuste contra patrimonio neto se calcula directamente por efecto neto impositivo. Si no cumple con esos requisitos y debemos aplicar el Plan General Contable normal o abreviado, hay que utilizar las cuentas de los grupos 8 y 9. Lo veremos con detalle en el ejemplo 7, distinguiendo una opción y otra. Merece también la pena incluir en este apartado los ingresos a distribuir en varios ejercicios, tales como subvenciones de capital, que aunque están regulados en una norma distinta a la que hace referencia a la contabilización del impuesto sobre sociedades, como también tienen ajustes contra patrimonio neto, también tienen un efecto impositivo que merece la pena estudiar. Y también, al igual que en el caso anterior, hablamos de Plan General Contable de Pymes y Plan General Contable normal abreviado, puesto que estos últimos utilizan las cuentas de los grupos 8 y 9. Lo veremos con detalle en el ejemplo de al finalizar el curso para incluir el resto de partidas que forman parte de la liquidación del impuesto. Además de diferencias temporales y de ingresos y gastos directamente registrados en el patrimonio neto, tenemos también 2 opciones más para poder originar diferencias temporarias, como son la distinta valoración contable y el valor fiscal atribuido, bien de una combinación de negocios, bien de un elemento que no es una combinación de negocios. Vamos a verlo ahora. Cuando una empresa adquiere un conjunto de activos y pasivos, propiedad de otra, si los pasivos y activos incorporados por su valor en libros, que es el valor contable, difieren en alguna medida con su valoración fiscal, en ese caso se va a generar una diferencia temporaria, que podrá ser imponible o deducible y que por tanto
generarán pasivos o activos por diferencias temporarias. Estos activos y pasivos fiscales asociados a la valoración de elementos concretos de una empresa adquiriente se compensarán bien cuando el bien objeto de cambio de valoración se vaya amortizando, si es que es depreciable, o si no es depreciable, cuando se enajene. ¿De acuerdo? Esto lo veremos también en el ejemplo E, que es el último ejemplo, que lo vamos a ver al finalizar el curso para también incluir el resto de partidas en el cálculo del impuesto sobre sociedades. Volvemos a la tabla de liquidación. Hasta ahora hemos visto los ajustes que modifican el resultado contable para convertirlo en la base imponible previa. Pero además existe también la opción de que la base imponible no sea definitiva porque la empresa tenga bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. Y es lo que vamos a ver ahora, cómo se contabilizan estas bases imponibles negativas. Vamos a distinguir el punto de vista fiscal del punto de vista contable. Atendiendo a la normativa fiscal, las empresas que tengan bases imponibles negativas durante un ejercicio económico pueden ser compensadas con los beneficios de los siguientes 18 años. Bien, esto ha cambiado de 15 a 18 años, pero ha habido una nueva modificación fiscal que pone límites de facturación para poder computar el número de años durante los cuales se puede compensar las bases imponibles negativas. Aquí no entro en detalle porque básicamente lo que me interesa es saber cómo se contabiliza, no la normativa fiscal al respecto. Esta compensación de bases imponibles negativas en un ejercicio futuro es independiente de que la empresa decida no contabilizarla, aplicando el principio de prudencia. Bien, está claro que la empresa puede o no contabilizar las pérdidas como un crédito frente a la administración. ¿De qué depende? Depende básicamente de que la empresa tenga certeza en que estas pérdidas se van a ver compensadas con beneficios futuros. Si tienen la certeza absoluta, se pueden contabilizar. Si, sin embargo, no tienen la certeza absoluta, porque la empresa cada vez pierde más dinero, sería, aplicando el principio de prudencia, mejor no contabilizarlas. Pero el hecho de que se contabilicen o no afecta para nada a la posible compensación de esas pérdidas, ya que en todo caso, se contabilicen o no, en el impuesto sobre sociedades tienen un detalle de las bases imponibles negativas de los últimos ejercicios que están pendientes de compensar y se podrán compensar independientemente de que estén o no estén contabilizados. Por tanto, una empresa que obtenga bases imponibles negativas tendrá la opción de compensarla con bases imponibles positivas de ejercicios posteriores. Bien, llegado a este punto, la empresa decide, siguiendo el principio de prudencia, si lo va a contabilizar o no. Las cuentas a utilizar en caso de que decida contabilizarlo va a ser la cuenta de créditos por pérdidas a compensar del ejercicio 4745 contra impuesto diferido. Como vemos, la cuenta de impuesto diferido se utiliza básicamente en todos los ajustes que hagamos al resultado contable. Conclusión: no existe ninguna relación entre la contabilización o no del crédito con la compensación. Yo podré compensarme independientemente de las bases imponibles de que estén o no estén contabilizadas. Vamos a ver un ejemplo de una empresa que tiene pérdidas un año y al año siguiente tiene beneficios. Vamos a ver cómo se contabilizaría esto cada uno de los 2 años y partiendo de su contabilización o no, o sea, contemplando las hipótesis, que la empresa contabiliza el crédito fiscal del primer año o no lo contabiliza. Una empresa, por ejemplo, tiene pérdidas de 11.000 euros. Entonces, no hacemos ajustes, tenemos una base imponible que además va a ser definitiva, puesto que en ese año hay pérdidas y no compensamos nada. La liquidación del año siguiente, como en este caso tenemos un beneficio de 23.250 euros, aquí sí que, sin ajustes, compenso bases imponibles negativas. Es decir, al resultado de 23.250 euros, le resto las bases imponibles negativas del ejercicio anterior, 11.000 euros, para obtener la base imponible definitiva 12.250, que son 23.250 menos 11.000, que al tipo de gravamen del 30% me dará la cuota íntegra, que va a ser también líquida, puesto que en este ejemplo no tratamos la opción de que tenga deducciones o bonificaciones en cuota, y también va a ser la cuota diferencial, por simplificarlo, ¿de acuerdo? Con lo cual, el importe a pagar va a ser 3.675 euros. Es la liquidación. Hasta ahora no he hablado nada de contabilidad. Vamos con la contabilidad. El año X0 tenemos una pérdida de 11.000 euros, pero la empresa decide contabilizar el crédito fiscal, porque creemos que vamos a poder compensarlo
los siguientes años. Entonces, sobre 11.000 euros le aplico el tipo de régimen del 30% y me da 3.300 euros. Y yo registro ese crédito, ese derecho a compensarme en un futuro las bases impositivas en la cuenta créditos por pérdidas a compensar del ejercicio 4745 y la contrapartida impuesto diferido. Por tanto, suponiendo lógicamente que gravamen del 30%. Por tanto, yo parto, después de hacer el ajuste de la cuenta de pérdidas y ganancias, yo parto de un resultado de 11.000 euros de pérdida. Pero, como voy a contabilizar un ingreso en la 6301 por 3.300 euros, el saldo final de la cuenta de pérdidas y ganancias va a recoger un saldo de 7.700 euros. ¿Por qué? Porque he compensado parte de las pérdidas con el beneficio por el efecto impositivo de esas pérdidas, con lo cual se me reduce las pérdidas de 11.000 a 7.700 euros. Si suponemos que la empresa no contabiliza el crédito fiscal, no hago nada, parto de una cuenta de pérdidas y ganancias de 11.000 euros y la dejo tal y como está, puesto que no contabilizo ningún crédito frente a la agencia tributaria que me va a generar beneficios, con lo cual el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias va a ser de 11.000 euros. ¿Qué pasa al año siguiente? Si suponemos que la empresa decidió contabilizar el crédito fiscal, pues este año lo que hago es, por una parte, cancelar el crédito fiscal. Doy de baja la cuenta de activo de créditos por pérdidas a compensar en la cuantía que inicialmente lo di de alta, 3.300 euros, y uso como contrapartida la cuenta de impuesto diferido. Por otro lado, realizo el asiento contable correspondiente al impuesto sobre beneficios del año X1, adelantándome un poco al siguiente epígrafe, en el cual vamos a explicar cómo funciona, cómo se contabiliza esta operación. Entonces, el saldo de impuesto corriente, que es el que aparece en la cuota líquida del impuesto, por 3.675 euros, va a ser un gasto en impuestos sobre sociedades. Daos cuenta que esto viene de la liquidación extracontable del año X1. Y la contrapartida va a ser Hacienda Pública acreedor por impuestos sobre sociedades, por ese mismo importe. Por lo tanto, el saldo contable de la cuenta de pérdidas y ganancias para este año segundo, el año X1, va a ser de 16.275 euros. Parto de un beneficio de 23.250 euros, le resto el gasto por el impuesto diferido al dar de baja el crédito fiscal y además contabilizo como un gasto el impuesto corriente de 3.675 euros. Por lo tanto, el saldo va a ser 16.275 euros en caso de que hubiera contabilizado el año X0 el crédito fiscal. Si la empresa no contabilizó en su día el crédito fiscal, lo que hago simplemente es contabilizar la liquidación del impuesto. Impuesto corriente por 3.675 euros, que es la cuota íntegra, contra Hacienda Pública acreedor por impuestos sobre sociedades por ese mismo importe. En este caso, el saldo contable de la cuenta de pérdidas y ganancias va a ser 19.575 euros, los 23.250 euros que he ganado, menos el gasto en impuesto corriente, 3.675. ¿De acuerdo? Conclusión, no afecta para nada. Puedo contabilizar o no el crédito fiscal, que aunque se modifiquen las cantidades que aparecen en la cuenta de pérdidas y ganancias para cada año, el efecto conjunto es el mismo. Si, por ejemplo, no contabilizo el crédito fiscal, en la cuenta de pérdidas y ganancias del año primero, del año X0, obtendré una pérdida de 11.000 euros. Y en la cuenta de pérdidas y ganancias del año siguiente, obtendré unos beneficios de 19.575 euros. En total, 8.575. Si, por el contrario, sí contabilizo el crédito fiscal, el año correspondiente a la generación de las bases impositivas, el año X0, contabilizo menos pérdida, puesto que tengo contabilizado el ingreso por la creación del crédito fiscal. Y el año siguiente contabilizo menos beneficios. ¿Por qué? Porque tengo mayores pérdidas al dar de baja el crédito fiscal, con lo cual el efecto conjunto va a ser también 8.575 euros. Es indistinto desde el punto de vista fiscal contabilizar o no el impuesto sobre beneficios, en este caso el crédito por pérdidas a compensar de ejercicios anteriores. Bien, vistos los ajustes y vistos cómo se contabiliza la base imponible previa
y por la compensación de bases imponibles negativas, vamos a ver ahora cómo se contabilizaría la cuota líquida y las retenciones y pagos a cuenta. La cuota líquida se corresponde con el importe que aparece en la liquidación del impuesto con la cuenta contable 6300, impuesto corriente. Es decir, el importe que aparezca en la liquidación extracontable del impuesto sobre sociedades en cuota líquida es la cantidad que yo contabilizaré en la cuenta 6300, impuesto corriente. Retenciones y pagos a cuenta. Como ya anunciamos al inicio del curso, puede ser que la empresa tenga algunos ingresos que estén sometidos a retención, con lo cual el cliente, al pagarnos, retrae una parte que directamente ingresa a la agencia tributaria en nuestro nombre. Además, atendiendo a distintas circunstancias, la empresa puede verse obligada a realizar pagos a cuenta fraccionados sobre el impuesto sobre sociedades. En todo caso, uno y otro pago a cuenta o retenciones van a minorar el importe realmente a pagar. Entonces, cuando contabilicemos el impuesto sobre sociedades, el impuesto corriente, realmente no será el impuesto corriente la cantidad que voy a pagar, sino va a ser esa cantidad menos la cantidad que ya he pagado directamente mediante los pagos a cuenta o han pagado a mi nombre mis clientes al realizar las retenciones oportunas. Por tanto, la cuota diferencial es la cantidad que resulta pagar, la cantidad que resulta de la liquidación del impuesto. Si la cuota líquida es superior al importe retenido por mis clientes y los pagos a cuenta realizados por mí, en este caso debo pagar una cantidad superior de dinero. Por lo tanto, el asiento para contabilizar el impuesto corriente sería 6300, impuesto corriente, contra la cuenta de Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta, y para cuadrar usaría una cuenta de pasivo, puesto que aún debo pagar más dinero a la agencia tributaria, que va a ser la cuenta 4752, Hacienda Pública acreedora por impuestos sobre sociedades. Si la cuota líquida, sin embargo, es inferior a los importes retenidos y pagados a cuenta, en este caso, al contabilizar el impuesto corriente 6300, daría de baja las retenciones y pagos a cuenta, y como el importe de esta cuenta es superior, para cuadrar el asiento, en lugar de generar una cuenta de pasivo, generaré una cuenta de activo, Hacienda Pública deudora por devolución de impuestos. Es decir, yo le pido a la agencia tributaria que me devuelva lo que he pagado de más en el transcurso del ejercicio económico. Bien, como ya hemos dicho, los ejemplos A, B, C y D, que no vimos en su momento, lo veremos ahora para incluir cómo se contabiliza la liquidación del impuesto corriente. Vamos con el ejemplo A. El ejemplo A trata sobre diferencias temporarias ocasionadas por diferencias temporales. Compramos un elemento de inmovilizado por 4.000 euros, cuya vida útil estimada es de 4 años. Por tanto, la amortización anual que voy a realizar es de un 25% cada uno de los 4 años. Sin embargo, atendiendo a la legislación fiscal, gozo de libertad de amortización. Es decir, puedo deducirme fiscalmente el 100% de la amortización el primer año. Datos para liquidar el impuesto. Beneficio antes de impuestos, 20.000 euros. Tipo de gravamen, 30%. Deducciones en cuota, 550 euros. Y retenciones y pagos a cuenta, 1.500 euros. Con estos datos voy a contabilizar la liquidación del impuesto. Por una parte, de forma extracontable, calculo un cuadro con la amortización y el valor contable del elemento de inmovilizado. Como amortizo 1.000 euros cada uno de los 4 años, el valor contable será para el año 1 los 4.000 euros de adquisición menos 1.000 euros de amortización. Para el año 2 serán los 4.000 euros iniciales menos 2.000 euros de amortización, 2.000 euros, 1.000 para el año 3 y 0 para el año 4. Desde el punto de vista fiscal, la amortización fiscalmente deducible va a ser el 100% el primer año, con lo cual la base fiscal después de un año, como se ha amortizado en su totalidad el bien, va a ser 0 para el primero y lógicamente para el resto de años. Siguiente paso es determinar si la diferencia temporal que se origina por la distinta valoración contable y base fiscal va a ser diferencia temporaria imponible o diferencia temporaria deducible. En este caso, como el valor contable es mayor que la base fiscal, tengo contabilizado un bien este año que vale menos de lo que aparece en contabilidad, con lo cual este año pagaré menos. Pero ojo,
para determinar si la diferencia temporaria es imponible o deducible, no me pregunto qué pasa este año, sino qué va a pasar los siguientes años. Si este año pago menos y el efecto conjunto es neutro, el resto de años pagaré más. Por lo tanto, estamos ante una diferencia temporaria imponible. Se generan 3.000 euros de diferencia temporaria el año 1, 0 menos 3.000 son menos 3.000, el año 2, 0 menos 2.000 son menos 2.000, de los cuales menos 3.000 se han generado el año 1, con lo cual quedarían 1.000 euros, así como el año 3 y 4 también 1.000 euros. Es decir, generan un pasivo por diferencias temporarias imponibles que se calcula multiplicando en la cuantía de la diferencia temporaria imponible por el tipo de gravamen, que me da 900 euros de generación de pasivo, y ya empieza a revertir el año 2, 300 euros el año 2, 300 euros el año 3 y otros 300 el año 4, hasta saldar completamente la cuenta de pasivo. Bien, la liquidación extracontable, pues parto el resultado contable, que según los datos son 20.000 euros, y realizo los ajustes oportunos. Como estamos hablando de una diferencia temporaria imponible, pago más en el futuro, este año pago menos, con lo cual la diferencia temporaria va a ser negativa, me va a reducir, voy a pagar menos este año, me va a reducir el resultado contable de tal forma que voy a obtener una base imponible previa de 20.000 menos 3.000, 17.000 euros.